Buen día, bienvenido licenciado Kevin Alfaro, cordialmente expresarle la bienvenida y pedirle un saludo para la red de audiencia y a continuación ir abordando el tema de este día, pudiéndonos explicar cuáles son los derechos estudiantiles vulnerados más frecuentemente en la modalidad virtual y qué hay que hacer para evitar estas situaciones. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, licenciado Luis Oscar Rosales. Doy las gracias también a la Defensoría Universitaria por la invitación que se me ha hecho este día. En relación a su pregunta, licenciado Luis Oscar Rosales, comentarle de que en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente pues recibí bastantes quejas, bastantes denuncias en relación a diferentes hechos ocasionados principalmente por la nueva modalidad virtual. El primero de ellos que yo puedo mencionar está referido al cambio arbitrario en cuanto a los horarios, en cuanto a los días para recibir las clases respectivas. Inclusive había quejas de docentes que desarrollaban su asignatura en días de asueto. Ese tipo de situaciones obviamente pues afecta a los derechos de los estudiantes, porque cuando usted inscribe una asignatura usted está aceptando una oferta educativa que le está dando la Universidad de El Salvador. Por ende, la universidad, al entregarle a usted esa oferta, es la institución la que está obligada a respetar la misma. Eso implica su horario y los días por los cuales se está impartiendo esa materia. Entonces, obviamente, este tipo de situaciones son denunciables ante la Defensoría Universitaria. Otro de los aspectos que se da frecuentemente en las evaluaciones, en el desarrollo de las mismas, pues hay muy poco tiempo para completar tales evaluaciones. Acá es un punto bastante complicado, bastante complejo, porque eso depende justamente de cada una de las asignaturas conforme a la naturaleza de la carrera y de la materia que se imparte. Es decir, yo no podría decirle un parámetro estándar de cuánto debe durar una evaluación. Eso va a depender de la magnitud del contenido, eso va a depender también de la naturaleza de lo que se está tratando dentro de los temas o la temática de esa materia. Va a depender de los aspectos pedagógicos que vayan involucrados en la misma, es decir, depende de una serie de elementos. Entonces podrían ser, qué sé yo, en una materia de cierta carrera, que 20 preguntas las puedan resolver en una hora, pero en otra carrera no se pueden desarrollar en una hora, porque probablemente requiera realizar procedimientos, ejercicios. Entonces acá es donde lo que se debe de observar es la magnitud del contenido, ¿ya? Y de lo que se está solicitando. Si realmente el alumno considera que es un tiempo, ¿verdad?, estimado razonable para completar la misma. Entonces, situaciones extremas, por ejemplo, que sean 100 preguntas en una hora, ¿verdad? Obviamente eso es demasiado excesivo. Entonces hay que valorar todo ese tipo de situaciones para poder conocer si se pueden denunciar las mismas o no. Claro que si es una situación excesiva, ¿verdad?, exagerada, y la principal intención puede ser un colador, ¿verdad?, y reprobar a los alumnos, pues obviamente también en ese tipo de puntos es denunciable esa situación. Otro tercer punto que puedo abordar es en cuanto a que la falta de excelencia de enseñanza académica que exige al personal académico que debe dar o debe de impartir sus clases de forma magistral conforme a los programas de estudio. Y este es un derecho que está consignado dentro de la ley orgánica en el artículo 41 como derecho de los estudiantes, es decir, recibir una enseñanza de excelencia académica. ¿Qué sucede o qué es lo que ha pasado, digamos, con esta modalidad virtual? Primero que nada, hay mucho del personal académico que no está debidamente capacitado para este nuevo entorno virtual, y eso representa, ¿verdad?, lo que es un grave problema, porque no pueden utilizar las plataformas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha sucedido que muchos docentes únicamente lo que hacen es enviar archivos o decirle al estudiante, búsquelo en internet, ese tema, ¿verdad?, o le mando estos archivos PDF o estos archivos Word y usted léalos, y no le da tampoco la oportunidad al docente de por lo menos un tiempo de asesoría, qué sé yo, ¿verdad?, de sacar dudas o preguntas o consultas sobre esa temática, tampoco lo dan. Entonces, claro, el alumno partiría como que si él mismo tiene que aprender por su cuenta, ¿verdad?, y cosa que no es así, ¿verdad?
Para eso justamente está el personal académico, para orientar, ¿verdad? Para, en este caso, ¿verdad?, dirigir ese camino, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero lastimosamente no puedo generalizar, no lo voy a decir por la mayoría, ¿verdad? Pero sí se ha dado ese tipo de situaciones. Hay ciertos docentes que no están dando clases, que únicamente se están limitando a subir material y una infinidad de material, y no les están explicando a los estudiantes. Entonces, obviamente, eso repercute en graves consecuencias, porque imagínense cómo van a llegar a una evaluación a estos estudiantes. Prácticamente no han conocido nada sobre la materia. Entonces, va a haber una consecuencia bastante drástica, bastante clara, que es una reprobación masiva. Entonces, al final, a quien afecta es al estudiante. Es uno de los motivos también que son denunciables ante la Defensoría Universitaria. El último aspecto que puedo mencionar dentro de este tema, ¿verdad?, cuáles han sido los derechos que más han sido vulnerados, es en cuanto al desconocimiento sobre ciertos trámites académicos administrativos sobre los derechos evaluativos. Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la revisión de evaluación. La revisión de evaluación ya está dispuesta dentro de la ley en el artículo 148 del Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa de la Universidad de El Salvador, la cual señala todo el procedimiento para realizar una revisión de evaluación. ¿Qué sucede? La mayoría de alumnos lo desconocen completamente. Ya el reglamento, en ese artículo mencionado, nos ha dispuesto el procedimiento. Y el procedimiento es que una vez publicada la nota de la prueba sumativa, usted tiene 3 días hábiles siguientes para dirigir por escrito una nota, o en este caso por la modalidad virtual, un correo electrónico al jefe de departamento respectivo solicitándole la revisión de evaluación porque usted está inconforme con la nota obtenida. Ese es el procedimiento. Como usted puede observar, ¿verdad?, no es con el docente. Ya, este tipo de procesos no se realiza la solicitud con el docente. Con el docente lo que se va a realizar es en la práctica la revisión, una vez sea autorizada por el jefe de departamento, y eso implica la valoración si la solicitud fue interpuesta en tiempo y forma. Si el jefe de departamento la autoriza, entonces le va a notificar a ambos, tanto al docente como al estudiante, para realizar lo que es esa revisión de evaluación. Y así yo podría hablarle de una infinidad de derechos dentro del aspecto evaluativo que principalmente han sido vulnerados, pero por desconocimiento del alumnado, que no los activan correctamente. Eso es lo que podría decir de mi parte, ¿verdad?, frente a lo que es el tema de ahora, y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, es así como hemos llegado a la parte final de esta entrevista y agradecemos a nuestro invitado por compartir sus conocimientos. Recordarles que si se encuentran en alguna situación parecida pueden comunicarse con la Defensoría de los Derechos Universitarios.